El presidente de China, Xi Jinping, visitó 3 países de Europa. Firmó decenas de tratados bilaterales con estas naciones, pero después de su visita, que acabó este fin de semana, muchos expertos han sacado a relucir la presencia de Xi en Europa. El por qué. ¿Por qué ahora empezar a hacer estas visitas a estos países en un momento en el que la guerra entre Ucrania y Rusia prácticamente está a favor de su amigo, de su aliado Vladimir Putin, pero al mismo tiempo en un momento en el que la guerra de Oriente Medio podría desatarse de la noche a la mañana, sobre todo teniendo en consideración las solicitudes que hacen diversos presidentes, diversos mandatarios, como lo platicábamos en un video anterior de Gustavo Petro, haciendo una solicitud de detener el genocidio en la Franja de Gaza. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, hizo un señalamiento a la comunidad internacional a reconocer al Estado palestino, que podría llevarle a tener complicaciones con diversos países de la Unión Europea que tienen acuerdos, negocios muy firmes con Israel. Pero por el otro lado, la presencia de Xi en la Unión Europea podría al mismo tiempo permitirle a China arrebatarle el control a Estados Unidos de Europa. Porque finalmente la Unión Europea está muy lastimada por parte de Estados Unidos después de todas estas sanciones que hizo, que obligó a que la Unión Europea cometiera contra Rusia, dejando a la Unión Europea en una situación vulnerable económicamente hablando. Entonces obviamente vemos cómo China prácticamente llega y le dice a Europa: yo te puedo ayudar. ¿Quieres mis fábricas en tu país? Le dice a Alemania: adelante, no hay ningún problema. Vamos a trabajar juntos. En Francia, que es un país que también tiene complicaciones económicas, pero que Emmanuel Macron no está ayudando a la nación a beneficiarse económicamente, independientemente de las alianzas que pudo haber generado con China la semana pasada, cuando estuvo presente el mandatario en esta nación, sobre todo teniendo en consideración los gustos políticos que tiene actualmente Emmanuel Macron, tratando de impulsar la guerra entre Ucrania y Rusia, tratando de llevar incluso el conflicto a un nuevo nivel. Pero la presencia de esta mujer, Ursula von der Leyen, no fue de ningún beneficio para tanto Macron como para Xi Jinping. Pero ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Después de su última visita en Hungría, que es algo muy importante, porque es uno de los aliados principales de la Unión Europea de Rusia. Todavía es uno de los principales aliados de Moscú en este territorio. Y Xi prácticamente, para muchos, porque estuve leyendo ambos comentarios sobre si Xi Jinping le tiene miedo a Estados Unidos, algo que cuando lo leí me reí, lo tengo que admitir, que China le tiene miedo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no quiere que le ocurra lo que le pasó a Rusia, enfrentarse a la Unión Europea y enfrentarse a Estados Unidos al mismo tiempo, porque las sanciones podrían afectar a China en cualquier momento y tener graves problemas económicos. Esa es la primera versión. La segunda versión es que China está haciendo todo lo posible por distanciar a Estados Unidos de la Unión Europea, no porque le tenga miedo, sino porque es el momento justo. Es el momento justo para separar esta alianza y, sobre todo, dejar a un Estados Unidos completamente debilitado. Es el momento justo. Es la oportunidad que tienen no solo Rusia, no solo China, sino el resto de las naciones de quitarse ese yugo que les había implementado Estados Unidos durante mucho tiempo, teniendo en consideración, y lo platicábamos anteriormente, que el grupo de los BRICS tiene este proyecto, esta idea de crear una moneda única que sea de beneficio para los miembros del bloque. La mayoría de los países quieren acercarse al grupo de los BRICS, lo hemos platicado a lo largo de las últimas semanas, sobre todo teniendo en consideración que Rusia va a ser quien dirija la próxima reunión de la cumbre de los BRICS, va a ser en Moscú. Y el hecho de que ya cada vez más países están interesados en formar parte de este grupo porque ya se están dando cuenta que el dólar puede colapsar en cualquier momento.
Así que es muy importante acercarse a aquellos países que hoy en día te están demostrando que mañana podrían ser quienes te salven de una crisis económica si el dólar llega a colapsar, como muchos han llegado a considerar. Estas son las dos opiniones que vas a estar escuchando a través de las redes sociales, medios de comunicación. Por un lado, China temiendo de Estados Unidos, temiendo enfrentarse a Estados Unidos y a la Unión Europea, tal y como lo hizo Rusia. Teme Xi Jinping las sanciones de Estados Unidos. Y te puedes reír conmigo porque yo también lo hice. Y por el otro lado, quienes han llegado a considerar que China está tomando esta oportunidad de separar a la Unión Europea de Estados Unidos para que ya se quede completamente solo y que la Unión Europea se dé cuenta hasta cierto punto de que está mejor del lado de China, económicamente hablando. La selección de los países visitados por Xi Jinping, que fueron Francia, Serbia y Hungría, fue una selección consciente, premeditada, completamente estudiada por parte del gobierno de China, por parte de Xi Jinping. Son estrategas finalmente. Serbia es aliada de Rusia en Europa y aún no ha olvidado los bombardeos de la OTAN de 1999, menos porque no ha recibido una disculpa por parte de los miembros de la OTAN. Pero finalmente Serbia es aliado de Rusia y lo han demostrado. Hungría sigue una política independiente de Bruselas e incluso habíamos estado platicando de que Viktor Orbán, que es el primer ministro de Hungría, podría llegar a tomar el control de lo que es la Unión Europea, que es muy poco probable que le den la oportunidad de avanzar para ser el nuevo presidente de la Comisión Europea. El cargo de Ursula von der Leyen sí es prácticamente improbable que le den esa oportunidad, pero existe también la oportunidad de quitar a Ursula von der Leyen. ¿Quién es el nombre? Y lo platicamos en un video anterior. ¿Cuál es el nombre que sonó para ocupar el lugar de Ursula von der Leyen? Francia. Emmanuel Macron. Porque Emmanuel Macron se decía que podría tratar de quitar del cargo a Ursula von der Leyen porque ya la consideran incluso hasta cierto punto peligrosa, porque ella está impulsando la guerra contra Rusia. Ella incluso se atrevió a defender a Israel en un momento en el que las elecciones están a la vuelta de la esquina. La mayoría de los votantes está en contra de Israel. Y Ursula von der Leyen prácticamente los defendió, los felicitó por todo lo que están haciendo contra Palestina. Estos tres países que visitó Xi Jinping fueron estratégicos, fueron correctos, perfectos para empezar a disolver no la Unión Europea como tal, sino podría ser la OTAN. Estas alianzas que se formaron, este grupo, y empezar a alejar a la Unión Europea de Estados Unidos. Xi fue a Serbia y Hungría, que son dos países bastante pequeños, sí, pero que en realidad, a pesar de que no tienen tanto peso, representan una cierta forma de pensar de forma independiente, valga la redundancia, del resto de Europa. El tipo de pensamiento que de hecho a Xi le gusta fomentar. Piensa diferente de los demás. Tú puedes crecer, no puedes siempre seguir lo que te dicen los otros. Tienes que pensar por ti mismo. Y eso es lo que va a impulsar China. Eso es lo que fue a impulsar a Hungría, decirle, ¿para qué te vas a dejar engañar otra vez? Ya te lo hicieron una vez, cuando te corrieron prácticamente de la reunión de los miembros de la OTAN y te dijeron, ya acabó la reunión, nos vemos en la próxima, y sacaron a Viktor Orbán. Y luego de la noche a la mañana, en el mismo momento, un par de segundos después, estaban empezando una nueva sesión. Y como no se encontraba Viktor Orbán, lanzaron la votación de vamos a permitir el ingreso de Ucrania en la OTAN. Por unanimidad tenían que aprobarlo. Y como no estaba Viktor Orbán, simple y sencillamente aprobaron el ingreso de Ucrania
por la unanimidad de no tener a ese primer ministro para votar. Y ahí entra China para decirle, ¿te vas a dejar otra vez? ¿Vas a dejar que te sigan utilizando? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu presencia? Este tipo de visitas podrían empezar a incendiar ese cambio de pensamiento en la Unión Europea. China y 2 estados europeos se comprometieron a seguir estrechando lazos económicos, algo que perturba por completo a Estados Unidos, y empujaron un proyecto de un tren de alta velocidad de 2.100 millones de dólares que va a unir a las capitales de Hungría y Serbia, en gran medida financiado por préstamos chinos. Tanto Hungría como Serbia también participan en la iniciativa china de la Franja y la Ruta. Si esto no le dice a Estados Unidos que China ya está entrando de lleno en todo el poder para la Unión Europea, sería, digamos que, un nuevo motivo por el cual Estados Unidos querría que China tenga su guerra contra Taiwán. ¿Por qué? Porque desestabiliza al gobierno de Xi Jinping, hace que se enfoquen en Taiwán y se olviden de la Unión Europea, que es un poder que no quiere perder Estados Unidos. En un comentario, más específicamente hablando, leí a un analista, a varios han llegado a la conclusión de que el que controla, aquel país que controla al viejo continente, a la Unión Europea, controla al mundo. Imagínense el poder de tener a la Unión Europea de tu lado, por parte de China. De hecho, China hizo una solicitud para investigar precisamente la destrucción de los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Esto a pesar de que Alemania, que es el centro o era el centro económico de la Unión Europea y que depende de los mercados rusos y también de los chinos, llegó a considerar, en este caso Beijing, la necesidad de abrir una nueva investigación en torno a estos gasoductos, que se tenía que llegar a la verdad, y sobre todo que no era posible que Berlín fuera tan servil de Estados Unidos y que aceptaran ciegamente la destrucción de sus gasoductos Nord Stream, y que su ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, fuera simple y sencillamente ferozmente anti-China. Entonces no era necesario visitar, no merecía la pena visitar a lo que era Alemania por parte del gobierno chino. Francia es uno de los países más poderosos de este continente todavía, tanto económica como políticamente. Tiene mucha mejor reputación en China que el diverso de los países. A pesar de todo lo que ha hecho Francia, todavía tienen un ligero apoyo por parte de Beijing que podría llevarlos a un gran beneficio económico más adelante. Y finalmente Emmanuel Macron es un seguidor. Emmanuel Macron, digamos que tiene la oportunidad de 2 cosas. El primero, de acercarse al país que le dé más beneficios. En este caso ya sería China. Y en segundo lugar, de convencer a otros países. Algunas otras naciones de la Unión Europea podrían llegar a hacerle caso a Emmanuel Macron si les dice: ahora nuestro beneficio económico está en China. Hay que empezar a movernos, porque ya Estados Unidos no nos va a ayudar. Estados Unidos está al borde del colapso, y si no nos queremos caer con él, vamos a acercarnos a este nuevo gigante. Esta visita de China a la Unión Europea prácticamente le arrebata el poder de estas naciones a Estados Unidos. Falta ver qué otros proyectos van a surgir con estos países, pero sobre todo qué es lo que va a hacer Estados Unidos. ¿Cómo podría Estados Unidos castigar a los países de la Unión Europea después de traicionarlo de forma tan descarada con China? Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.